Soy historiador de formación. Ahora en broma digo que pues ahora me toca regañar comunicadores. No es cierto, es aportar algunos elementos. Mire, la plática se llamó La Encrucijada, la tercera conferencia del episcopado latinoamericano. La preparé con una compañera y parece que se va a publicar, entonces después les hago llegar el material completo. ¿Cuántos pobres hay todavía? No es posible. No podemos olvidar a los que menos tienen. Debemos ocuparnos de ellos. Son nuestra carne, nuestra sangre. Es urgente proponer la luz de Dios, que no utiliza la violencia y jamás se impone. Estas son algunas declaraciones a 3 meses de residencia de Franco Coppola, nuncio apostólico en México, y que resuenan como un eco de lo que se discutió 37 años atrás, ahora 38. En la tercera conferencia del episcopado mexicano, del episcopado latinoamericano, en 1979. Esta nota, adivinen quién la rescató, la jornada del 8 de enero del 2017. Entonces, me parece increíble que pues para armar la plática recupere muchas notas de periódicos que no son propiamente medios católicos. Entonces, pues eso es interesante. La introducción me pareció interesante. En Puebla se presentaron 865 periodistas acreditados procedentes de 36 naciones a través de prensa, radio, televisión, y bueno, de este universo 152, poco más del 17% eran norteamericanos. Con esta cifra los norteamericanos pues eran la delegación más importante después de los medios mexicanos, ¿no? Entonces pues imagínense. ¿En qué radicaba el interés de los medios de comunicación norteamericanos para cubrir este evento? Pues bueno, CELAM quería presentarlo como un evento que iba a ser una marca duradera en cuanto a los caminos de evangelización en Latinoamérica. Y bueno, pues sería interesante pues que los historiadores nos pusiéramos a investigar qué medios norteamericanos vinieron, si eran medios católicos, si eran medios de difusión normal y bueno, Puebla 79 pues tiene un contexto histórico muy particular, es el de la Guerra Fría. Los reporteros norteamericanos quieren averiguar cuál va a ser la postura de los obispos latinoamericanos, si son de izquierda o si van a ser eco de las democracias occidentales y en ciertos sentidos se van a unir al tren del liberalismo. Yo creo que por eso los medios norteamericanos estuvieron muy presentes en Puebla. Este congreso se realizó porque pues tenemos un papa latinoamericano y pues queríamos recordar qué se había discutido en las conferencias del episcopado latinoamericano desde Puebla hasta la Aparecida. Bien, básicamente la iglesia pues en este año era muy importante, representaba el 40% de los católicos en el mundo. Entonces pues era la iglesia de la esperanza y pues así se abre, ¿no? La iglesia se encontraba en la encrucijada de caminos para la evangelización de América Latina. Los obispos latinoamericanos reconocían un continente marcado y configurado por el enfrentamiento de esas dos ideologías y de una penosa coyuntura, el éxodo de miles de personas pobres del campo a la ciudad en búsqueda de trabajo. Muchos de nosotros pues podemos recordar las ciudades perdidas que rodeaban a la Ciudad de México. Podíamos salir hacia las pirámides en Ecatepec y podíamos ver las covachas de plástico, de madera, una coyuntura social verdaderamente difícil. Si ahora nos acepta la pobreza, pues en los años 70 y 80 creo que era mucho más aguda, ¿no? Hay antropólogos que hacen estudios sobre el Pedregal de Santo Domingo, por ejemplo, se meten en esas colonias que se formaron en los años 70, donde había participación de la iglesia. Por ejemplo, el Pedregal de Santo Domingo tuvo presencia de padres jesuitas. Sí. Ajá. Y pues los testimonios son desgarradores, ¿no? De niños que pues se estrenaban por primera vez zapatos. Y pues el Pedregal de Santo Domingo no está pues en la sierra de Guerrero, en Tlapa, ¿no? Coyoacán. Los municipios que están en Coyoacán, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles fueron las rutas de la iglesia en esos años decisivos? Y cómo verlo esa perspectiva, pues es importante. Es lo que hacemos los historiadores, ¿no? Bien. El cambio de sociedades agrarias a contextos urbanos industriales trajo nuevas realidades que los obispos de la conferencia no dudaron en denunciar como opresión,
de opresión, agobiantes, de violencia extrema, de desequilibrios de desarrollo que llevaban al dominio del hombre por el hombre. Esto suena así como comunista. Entonces los americanos pues se espantaban, ¿no? La iglesia se... Pero es de los obispos. Pero es de los obispos, ¿no? ¿Cómo evangelizar en este contexto social? Los trabajos comenzaron en diciembre de 1976, cuando Sebastián Ovalle, presidente de la CELAM, manifestó a la en asamblea ordinaria en San Juan, Puerto Rico, el deseo de Pablo VI de convocar a la tercera reunión general. Esta conferencia, pues bueno, contó con la presencia de 187 obispos latinoamericanos. El cómo fueron elegidos, pues fue por representación de sus diócesis, ¿no? No recuerdo bien, pero unos 100,000 fieles, pues le daban el lugar a un obispo en la conferencia. Se preparó un cuaderno de trabajo que es muy, muy interesante, porque pues se vierten todas las ideas sociales, de pastoral, teológicas, y pues bueno, no lo podemos discutir aquí, pero los comunicadores de medios pues estuvieron muy atentos al discurso de la iglesia entonces. Por ejemplo, sobre el cuaderno de consulta, la prensa publicó que había sido rechazado por algunos sectores de la iglesia porque era evidente que anulaba por completo los trabajos y logros alcanzados de Medellín, que es la conferencia anterior, en la cual pues había dicho que la opción preferencial de la iglesia era la de los pobres. Esto a ciertos sectores de la iglesia pues espantaba un poco, ¿no? Porque tenían que convivir con dictaduras militares, con élites empresariales, sectores católicos que veían al comunismo como algo terrible. Entonces, pues bueno, y otros sectores de la iglesia que presionaban porque pues la vocación social era fundamental para los caminos de la evangelización. El diario El Espectador de Bogotá publicó que Puebla sería un desmonte de Medellín, es decir, vamos a dar paso atrás en toda la propuesta social. Bien, CELAM organizó por regiones ruedas de prensa para mostrar su posición, y bueno, estas son las estrategias pues, bueno, que deben tener todos nuestros comunicadores, nuestras diócesis. Entre ellas, la región centroamericana organizó 3 ruedas de prensa entre marzo y junio de 1978. Estas se celebraron en el Seminario Mayor de Tlalpan, México, y en ellas los obispos enfatizaron que en ningún momento Puebla buscaba la anulación de Medellín, y por el contrario, era un hito fundamental. El arzobispo de México, Corripio Ahumada, declaró que Puebla se presenta ahora como la oportunidad de recoger las experiencias y reflexiones que ha producido la Iglesia latinoamericana a propósito de la toma de conciencia, surgir trabajo de los periodistas y de las notas, que a veces no es la fuente más propicia, ¿no? Pues, dado estos elementos de crítica exacerbada de la iglesia, pues suelen ser notas que pues no cubren toda la dimensión pastoral de un obispo. Ahorita vuelvo sobre eso. Los trabajos del CELAM iniciaron el 29 de enero con una misa y una homilía del presidente Aloysio Lochardet, que decía esto, ¿no? Encarnar el Evangelio en las circunstancias de América Latina para transformarlas, encontrar criterios y líneas para el Evangelio fuera de nuestros pueblos de esperanza, torturados y angustiados, luz y fermento, sal y agua viva. Lochardet era un obispo brasileño. Este es un punto que me gustaría comentarles. La nota pues la saqué del cuaderno de consulta, pero pues el obituario de este señor arzobispo, él falleció en 2007. La nota sobre su fallecimiento apareció en el New York Times del 25 de diciembre del 2007. Esto era parte de lo que decían en la conferencia. A veces nosotros como medios católicos, como historiadores católicos, no tenemos seguimiento de nuestros obispos. Y resulta que el New York Times sí, o sea, publicó un artículo con la reseña, la biografía de obispos, que pues por ejemplo para los jóvenes pues ya no significa nada, porque pues nuestros jóvenes nacen en 1992, los que están cursando nuestras licenciaturas de periodismo, de sociología, de comunicaciones, pues
son estos personajes, algo bastante desconocido, y hay que establecer puentes, ¿no? Porque pues esta experiencia eclesial no se puede perder. Y ya les digo, el New York Times pues ahí está muy atento, ¿no? Con una mirada crítica, ¿no? Porque pues no es un periódico, por supuesto, confesional. Bien, ya nada más un último parrafito. A 37 años, ahora ya 38 años de CELAM Puebla, pues nosotros, mi compañera y yo, que también es historiadora, nos preguntábamos si había un cierre histórico, ¿no? Si los problemas de esos de 4 décadas anteriores eran los mismos que los de ahora, o nos enfrentábamos a nuevos retos. Y pues curiosamente encontramos ciertas coincidencias. Por ejemplo, para el viaje a Roma, pues nos consiguieron boletos que tenían una interconexión en Atlanta y después Roma. Lamentablemente nosotros no teníamos la visa. Entonces, pues obviamente en el aeropuerto de Atlanta, pues las autoridades migratorias norteamericanas nos iban a regresar. Sí. Entonces, este pequeño evento, ya después nos fuimos por Iberia, ¿no? Pues llegamos a Barajas y de Barajas a Roma, ¿no? Pero bueno, este elemento es interesante porque pues seguimos viendo que existen diferencias graves entre países desarrollados y los demás. Hoy, como en Puebla del 79, persisten en cuanto a condiciones materiales de vida y un trato diferenciado al otro. Esta plática se preparó pues en el contexto de la llegada de Trump a la presidencia, y pues ya después hemos visto este despliegue, ¿no? de pues que el otro no es muy bienvenido en Estados Unidos, ¿no? Si no es americano nativo, pues es un elemento extremo. Sí, y protestante, ¿no? Entonces, pues bueno, son nuevos retos que se presentan a la Iglesia. La inmigración forzada por pobreza, por conflictos políticos, carga ahora la conciencia europea, porque pues también los europeos tienen esta migración del Medio Oriente, de turcos, de sirios, y bueno, ellos también tienen sus formas de no aceptar al otro, o de irlo incluyendo de manera penosa. Ahora, por ejemplo, nuestras migraciones no tienen que ver tanto con conflictos políticos, con guerrilla, como en esos años, pero sí tienen que ver con narcotráfico, con violencia. Muchos mexicanos solicitan asilo político en Estados Unidos y pues son condiciones ante las cuales la Iglesia debe reflexionar y responder. Otro tanto, bien. Entonces, ¿cómo definir el cierre de un proceso histórico? En este caso, el pasado y la actual historia de este proceso eclesial de evangelización. Muchos de los obispos de CELAM han fallecido. De esta generación de 197 obispos, pues ya hasta el año pasado ya solo quedaban 5. Entonces, uno es el arzobispo emérito de Tulancingo. Entonces, tal parece que tenemos una dinámica social y una generación de obispos que ha desaparecido. Algunos selló su compromiso como pastor dando su vida al enfrentar las graves situaciones sociales en la convulsa década de los años 80. Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, que fue asesinado en 1982. De nuevo, otra figura que nuestros jóvenes no conocen, una figura que en su momento causó mucha polémica y que ahora recupera nuestro Papa Francisco para canonizar. Entonces, es patrono espiritual de Signis también, en América Latina. Pues imagínense, ¿no? El compromiso de estos obispos por crear comisiones de derechos humanos, de tener una buena comunicación social, porque pues en medios donde haya un gobierno autoritario, pues los periódicos no pueden expresarse, ¿no? Las radios no pueden dar mensaje. Bien, dábamos en la plática algunas reseñas de estas personalidades. Otro obispo que nos llamó la atención, que había fallecido a los 95 años, era el cardenal Paulo Evaristo Arns de Brasil. Él fue muy famoso porque pues se enfrentó a la dictadura y a la tortura sistemática que había en su país. La nota de dónde la saqué, de nuevo, del New York Times, del 18 de diciembre del 2016. Entonces, pues bueno, de nuevo tiene que ser un periódico anglosajón el que nos lo recuerda.
con una visión muy crítica, porque pues va a decir que Arns es muy amigo de Castro, ¿no? Y pues el comunismo es ateo y el comunismo pues no le da espacio a la iglesia, entonces hasta qué punto pues Arns ya es una figura más política que pastor. Sí. Una cosa que yo creo que es interesante es quién escribe en esos periódicos, porque muchas veces lo que sale en New York Times está escrito, por ejemplo, por un ciudadano de este país que vive aquí, y su opinión es personal y no es una opinión del extranjero. Eso es muy común. Por supuesto, sí, son corresponsales Yo latinoamericanos. Yo soy brasileña y conocí Cardenal Arns. Wow. Entonces, bueno, después les paso, qué honor, ¿no? Pues eso es lo que dice el New York Times, ¿no? Entonces, pero ¿qué dice la iglesia y qué decimos nosotros como comunicadores de estos obispos? ¿Cuál va a ser la narrativa que nosotros vamos a tener de Norberto Rivera? Lo que predomina, las cuestiones polémicas que se publican en los periódicos de pederastia, que es un problema reconocido dentro de la iglesia, o el mundo de pastoral que nunca fue reconocido en Norberto Rivera. Nunca, sí hubo pequeñas notas, por ejemplo, de que visitaba año con año un hospital, una cárcel, sectores marginados de sus feligresías, pero ¿dónde estuvo la nota? Entonces, pues esto pues, es un llamado, ¿no? A reflexionar que muchas veces la figura que tenemos de uno de nuestros pastores es la que se ha creado en medios y a veces no es justa. Sí. Precisamente sí hay una posición muy importante que le reclaman los medios contrarios, que es su defensa a la vida, su defensa al matrimonio hombre y mujer, su defensa a los valores. Y eso sí lo tuvo, y en sus homilías él quitó las conferencias de prensa desde el principio, porque antes lo ponían en un escalón y la conferencia de prensa con todos los micrófonos al final de la misa. Eso se quitó, y en su homilía sí mandaba algunos mensajes, no daba conferencias, pero sí mandaba. Y siempre eso sí fue una tónica. Que le critican eso, que no tuvo apertura, que no se modernizó, o sea, lo tachan de conservador. Y entonces sí, pero sí hubo una defensa muy fuerte en el transcurso de los años sobre estos principios. Sí, así como se construyó una narrativa sobre los obispos de Latinoamérica, sobre si eran comunistas o si eran capitalistas aliados a una élite latinoamericana empoderada, llena de recursos frente a los millones de pobres, así se construye una narrativa sobre nuestros obispos, que pues hay que estar pendientes, ¿no? Sí. Yo tengo la duda al buscar fuentes en medios en México. Si se hace una búsqueda completa de los medios católicos mexicanos, porque normalmente hablamos de los medios y hablamos de la prensa comercial. Sí. En México, según algún dato que teníamos por ahí, hay cerca de 700 medios católicos. No sé cuántos de esos medios, 700 medios católicos, ustedes consultaron para poder hacer esa narrativa. Tengo la impresión de que no se toman en cuenta estos medios católicos. No es que no se hable de los medios católicos, no se consideran a la hora de hacer análisis de este tipo. Sí. Ahora, quisiera su respuesta. ¿Analizó algo de estos 700 medios católicos? Para la conferencia en específico, contamos con... ¿Qué fuentes de esos 700 medios católicos usted consultó? Para Puebla había muy poquitos, no sé cuántos, es cuestión de que un historiador se meta a investigar, ¿no? Muchos de nuestros medios de comunicación son recientes, o se montan ya en las plataformas electrónicas, entonces prácticamente son medios del siglo XXI. Los medios en los años 70 pues eran muy limitados. Había una revista de documentación e información católica, TIC, entonces que nos sirvió muchísimo. Pues, eran unos folletitos casi de papel muy simples que pues nos dejan estos testimonios, ¿no? Creo que a lo mejor nuestra compañera ya resolvería mejor, ¿no? ¿Cuál debe ser la relación entre un departamento de comunicación social con los medios católicos, que son fundamentales, ¿no? Para construir estas narrativas, ¿no?